Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. ¿Tienes autorización?, pregunté a Kim mientras se acercaba a mi puesto de trabajo. Hizo algunas preguntas sobre un primo que tiene muchos seguidores en Instagram, pero eso es todo, respondió ella. No es el control de antecedentes más normal que me han hecho. Aunque no entiendo cuál es el problema. Me trajeron aquí, ¿por qué necesito más autorización solo para entrar en este pequeño y extraño lugar? Se trata de contención, dije. Nadie piensa que vas a robar equipo o secretos militares, aunque Dios sabe que mis drones son lo suficientemente valiosos para la gente adecuada. Extendí la mano y acaricié el elegante orificio negro del sumergible del tamaño de un coche, dispuesto en el gran banco de trabajo frente a mí. Están preocupados por filtraciones más generales en las redes sociales. Lo que tienen aquí, bueno, es difícil de explicar. ¿Alex ya te informó? Sí, lo hizo, respondió ella. Supongo que eso es, asintió hacia la enorme cámara de presión que dominaba la habitación. En realidad, no pensé que fuera verdad cuando Alex me lo dijo, continuó ella. Están hablando de un posible mar interior que se selló hace 100.000 años, ¿verdad? Dicen que la presión mantiene este líquido, esa es la historia oficial, pero nadie lo sabe con certeza, respondí. A diferencia del lago Vostok, nadie sabía que este lugar estaba aquí hasta que se lo encontraron por casualidad. ¿Cómo perforaron un túnel hasta él si no sabían que estaba ahí? Preguntó Kim mientras me pasaba y se dirigía a la mampara de la cámara. Mi suposición es que estaban haciendo algo que no debían, respondí mientras me movía a su lado para mirar a través del cristal. Probablemente te darás cuenta de que el gobierno de hace todo tipo de cosas aquí abajo, y por eso lo mantienen en secreto. Es eso y que lo que Alex me dijo es verdad y eso es, bueno, imposible. ¿Qué te dijo? Me dijo que el agujero apareció por sí solo, me encogí de hombros. La cámara vino después para permitir el acceso y evitar que el agua se inundara hacia arriba por la presión. Se inclinó y limpió la condensación del pequeño y diminuto ventanal de la puerta de acero. Tal vez por eso no quieren que se lo contemos a nadie, respondió Kim. Tal vez aún no saben qué hay allí abajo y quieren saberlo primero antes de celebrarlo como el descubrimiento científico del siglo. Kim se puso de puntillas para mirar a través del cristal y hacia el agua de abajo. Más allá había una pequeña habitación con un suelo cubierto de agua negra y revuelta que nunca parecía quedarse quieta. El movimiento me recordó a un océano en miniatura con olas que nunca se detenían. A veces, si miraba demasiado tiempo, sentía una especie de vértigo, como si estuviera mirando desde cientos de metros de altura un antiguo océano colosal. No pude evitar preguntarme qué hacía que el agua se moviera así. Supuse que debía ser impulsada por fuerzas y corrientes que se originaban a kilómetros debajo del hielo, lo que era un sobrio recordatorio de que estaba mirando una conexión directa con un abismo primigenio como ningún otro en el planeta. Hay que preguntarse qué hay ahí abajo, murmuró Kim. No respondí. Ella podría haber continuado hablando, pero si lo hizo, me lo perdí. El mundo entero se redujo a un zumbido de fondo que apenas registraba, mientras que el agua dominaba mi vista con una fuerza fascinante. Las corrientes habían cambiado. No podía decirlo con seguridad, pero por el momento más breve, había parecido como si el agua hubiera sido perturbada por algo de abajo. Podría haber jurado que vi algo deslizándose justo debajo de las olas. Sacudí la cabeza y descarté el pensamiento. Vamos, le dije. Tenemos trabajo que hacer. ¿Qué es eso? Alex extendió la mano hacia la transmisión de video aparentemente sin rasgos en el monitor de 100 pulgadas. Durante los últimos 20 minutos, no nos había mostrado nada más que ruido negro y borroso mientras el dron descendía a lo que se había denominado Lago Saturno. La habitación permaneció en silencio con anticipación, a pesar de la docena de personas apiñadas a mi alrededor mientras yo apretaba el joystick con los nudillos blancos. No vi nada, respondí. Probablemente solo sea ruido.
Si algo se acerca, lo sabremos con seguridad, las luces de esta cosa podrían atravesar ladrillos. ¿Qué esperamos ver exactamente en esta agua?, preguntó Kim. Me sorprendería si la vida allí abajo fuera en su mayoría celular. Ha estado aislada del mundo exterior durante cientos de miles de años. Un pálido y delgado tentáculo pasó como un látigo, a la vez lánguido y rápido como un rayo, como si su tamaño y velocidad fueran de alguna manera desiguales. De repente, todos se apartaron de las pantallas, reaccionando como si el monstruo pudiera atravesar el cristal y agarrar a uno de nosotros. Durante unos segundos, todos nos quedamos atónitos hasta que la tensión se disipó y la gente soltó jadeos de asombro y risas nerviosas. Algunos científicos incluso gritaron de celebración antes de escabullirse a un escritorio más pequeño para analizar el metraje grabado. Bueno, ahora lo sabemos, dije, completamente asombrado. Vida multicelular. Otro tentáculo pasó como un látigo y los acelerómetros del dron registraron un choque cinético, aunque no vimos ni oímos nada al respecto. La cámara del dron solo mostraba una oscuridad pixelada. Solo nos está reconociendo, dije, mirando fijamente el perfil de la aceleración en los instrumentos del dron. El sumergible estaba siendo empujado un poco de lado a lado, pero difícilmente estaba siendo atacado. Incluso podría describirse como un ligero abrazo, considerando el tamaño del dron y el monstruo que lo hacía. El encuentro duró unos segundos como máximo antes de que el calamar se retirara de nuevo a las profundidades tan rápido como emergió. «Jesús», gritó Kim. La cámara y los instrumentos de lidar lo midieron en 30 pies de largo. El récord mundial para un espécimen verificado fue de 22 pies, dije. Así que ese es el primer récord batido en esta misión. Kim y yo empezamos a reír como niños emocionados, y después de unos segundos, los demás se unieron. Nunca he estado tan feliz de estar tan equivocada, sonrió ella. Vida, honesta vida multicelular. Debe haber un ecosistema aquí abajo. Depredadores, presas, algún tipo de base para ello. Bacterias, hongos, tal vez incluso algún tipo de planta. El descenso del sumergible continuó. Ocasionalmente, el sonar detectaba formas que pasaban en el vacío, pero nada más se acercaba lo suficiente como para registrarse visualmente. Era inquietante, para ser honesto. Aunque estaba perfectamente seguro, no podía evitar imaginarme allí abajo en esa agua imposiblemente negra, mientras formas invisibles se deslizaban silenciosamente a mi alrededor, a solo unas docenas de metros de distancia. Pasó otra hora antes de que estuviéramos a 30 pies del fondo, momento en el que reduje la velocidad del descenso del sumergible, usando cámaras ventrales orientadas hacia abajo, busqué alguna señal del lecho del lago. Lo que finalmente se resolvió en la pantalla más pequeña fue un complicado conjunto de rocas de aspecto extraño e irregular. Había amonites en espiral y conchas sin vida por todas partes, huesos extraños que sobresalían de lo que parecía una alfombra interminable de muerte de color blanco hueso. ¿Qué?, murmuré. Los animales deben haber quedado atrapados en el agua cuando se congeló, dijo Alex. Los cementerios de animales son comunes cuando se excavan lechos de lagos secos. ¿Es esto normal?, pregunté. No, sacudió la cabeza. No así. No tantos. Habla de una subestimación, dije mientras comenzaba a pilotar el dron en una espiral hacia afuera. Todas las cámaras mostraban lo mismo, un plano interminable de marfil desordenado que se extendía en todas las direcciones. Si había un piso debajo de esos huesos, no podíamos verlo en ese lugar. Entonces, ¿qué come el calamar?, preguntó Kim. Si todo en el lago murió. Como si fuera una respuesta, nuestra cámara de babor captó el movimiento lento de una estrella de mar blanca y pálida. Lentamente, salió arrastrándose del hueso nasal de una ballena antigua y exploró sus alrededores. Mide 30 pies de ancho, dije mientras entrecerraba los ojos ante las lecturas en una de las docenas de pantallas. Las estrellas de mar suelen ser tan grandes. La mayoría de los biólogos estaban demasiado ocupados tomando notas para responder, lo que tomé como un no. Pero Alex fue lo suficientemente educado como para apartar la vista de la pantalla y responder.
Absolutamente no, dijo. Debe crecer tanto por la falta de... Un pez más grande que el dron pasó rápidamente por la pantalla y la estrella de mar desapareció. Tuve la fugaz impresión de dientes transparentes y vidriosos y una cara sin ojos, peor que cualquier cosa encontrada en la fosa de las Marianas. Arrugado y fruncido, era una pesadilla acuática que me dejó temblando en mi asiento. ¿Qué diablos?, gimió Kim. Jesús, eso fue. No, dijo ella, dándome un golpecito en el hombro y señalando otra pantalla. Hay algo extraño a unas 100 yardas al este. Necesitamos echar un vistazo. Ella extendió la mano hacia los controles y la detuve. A pesar del intenso deseo de levantarme e irme, me sentí obligado a ver esto hasta el final. Agarré el joystick y comencé a navegar en las direcciones que ella me daba, mis ojos tan fijos en las lecturas numéricas que dejé que mis ojos se desviaran de la pantalla principal. ¡Oh, Dios mío! Levanté la vista, preocupado de haber cometido un grave error y haber dañado el dron, y lo que vi hizo que mi cuerpo se aflojara. Estábamos mirando un edificio. Un templo, de hecho. No podía decir con certeza si era un lugar de culto, por supuesto, pero no había otra forma de describir la estructura de aspecto serio con sus pilares antiguos y adornos decorativos que recordaban a la antigua Grecia. Perplejo, solté los controles y me senté, con la cabeza inclinada como un perro confundido. Al final, me conformé con lo que parecía la única explicación lógica. ¿Es esto una broma? Algunos de los otros científicos conmigo en realidad estuvieron de acuerdo. Kim y varios biólogos asintieron mientras se volvían para mirar a Alex, el jefe de la instalación. Pero la expresión de su rostro dejó en claro que si esto era una farsa, él no estaba al tanto. Estaba pálido, con los ojos muy abiertos, tan sorprendido como nosotros. ¿Por qué haríamos eso?, nos preguntó. ¿Cómo podríamos siquiera lograrlo? Esos escalones miden 30 pies de altura, gritó alguien antes de que yo pudiera seguir con el tema. Aparté la vista de la pantalla para ver a un geólogo de pie junto a una de las docenas de pantallas más pequeñas llenas de lecturas complejas. ¿Puedes acercarte?, me preguntó. Eché un vistazo a la cámara del dron y me acerqué al primero de los 20 escalones que ascendían desde el lecho del lago hacia el templo. Muy rápidamente pude confirmar que cada escalón era una gigantesca losa de piedra que se alzaba sobre el dron. ¿Esto es real?, le pregunté a Alex mientras se acercaba a mí, mi voz un susurro urgente. Asintió. Volví a mirar la pantalla y vi que todavía estaba pilotando el dron subiendo y pasando los escalones. En la cima, era evidente cuán desproporcionado era el resto del templo. La puerta, un gran portal negro y abierto, debe haber medido varios cientos de pies de altura y se cernía sobre el sumergible como un hombre sobre una hormiga. Nuestras luces apenas penetraban en la oscuridad desde donde nos detuvimos en el umbral, pero mostraban un piso de piedra que se retiraba hacia el vacío, su superficie cubierta de detritos nevados. En la distancia, otro tentáculo se deslizó brevemente hacia la luz antes de escabullirse. Algo en sus pálidas características blancas en la oscuridad hundida me puso la piel de gallina, y cuando miré a la multitud, vi que no era el único cuyos nervios estaban al límite. Caras sudorosas y pálidas miraban la pantalla, incapaces de apartar la vista pero completamente angustiadas por las implicaciones de lo que estaban viendo. Aquí había un edificio en el fondo del mundo, de pie imposiblemente alto e imposiblemente grande, y su camino nos invitaba a explorar más a fondo. ¿Debo seguir?, pregunté, esperando que alguien encontrara una buena razón para detenerse. No importaba que no fuera yo allí abajo, no quería empujar este viaje más profundamente en la locura. Tenía miedo y, no importaba cuánto me recordara a mí mismo las vastas diferencias entre yo y la fuente de las imágenes en la pantalla, no podía escapar del hecho aterrador de que las cosas que estaba viendo eran reales. En algún lugar debajo de mis pies yacía ese abismo, y dentro de él yacía un templo más allá de todas las proporciones humanas, y el pensamiento me hacía sentir como si mi mente estuviera en llamas. «Sigue», dijo Kim, y supe que ella también tenía razón. Era la única opción. Necesitamos saberlo. Nerviosamente, empujé el dron hacia adelante, observando con ansiedad cómo el borde del portal se deslizaba por nuestros lados.
Por imposible que fuera, sentí como si estuviera entrando personalmente en el templo y pudiera sentir una corriente de aire frío lavando mi piel. Me estremecí e hice todo lo posible para dejar de lado la ridícula idea. La habitación más allá era enorme, demasiado grande para que nuestras escasas luces pudieran ver mucho. Después de unos segundos de silencio que me rompieron los nervios, finalmente encontré el coraje para preguntar, ¿los instrumentos detectan algo? Siento que necesito direcciones aquí. Estamos detectando algo un poco al sur de tu posición. Es estacionario, así que debería ser. Toda la habitación gritó cuando la cámara del dron fue violentamente sacudida, la vista se tambaleó como si todo el dron estuviera siendo lanzado. Las alarmas sonaron desde una docena de monitores mientras cada sistema registraba una docena de violaciones de las normas esperadas. Mis manos se congelaron, no estaba seguro de cómo proceder. Hubo un pico momentáneo de adrenalina cuando mi cuerpo reaccionó como si hubiera sido atacado personalmente, y luego el entrenamiento se hizo cargo cuando solté los controles y esperé unos segundos mientras un flujo de burbujas y formas extrañas pasaban por la lente. El dron no se puede dañar fácilmente, les dije a todos. No por un animal. Solo necesitamos ser pacientes. Finalmente, las alarmas se calmaron cuando diferentes miembros del equipo trabajaron para apagarlas. Observé el acelerómetro intensamente, pude ver que lo que sea que estuviera atacando el dron estaba desacelerando, probablemente porque se dio cuenta de que su presa no era comestible. Parece otro calamar, gritó alguien, señalando una cámara dorsal que mostraba un tentáculo baboso sujeto al casco. Solo espera, dije. Ahora está fuera de nuestras manos, pero si somos pacientes, debería dejarnos en paz. Durante unos minutos más, el dron continuó moviéndose por su propia cuenta, siendo tirado de un lado a otro por alguna forma invisible. Ocasionalmente, vislumbrábamos un techo superior cubierto de mosaicos detallados de una montaña de aspecto carnoso, o de un hermoso pilar de piedra que acunaba un antiguo brasero, pero no había oportunidad de estudiar estas cosas en detalle. Aparecían como breves manchas de color y forma. Lo que sea que estuviera allí abajo estaba luchando con el sumergible como si esperara una comida de él, pero sabía que finalmente tendría que rendirse. Mira. Quienquiera que gritara no necesitaba molestarse. Lo que sea que había atacado el dron se deslizó alrededor de su elegante casco hasta que se enfrentó a la cámara frontal, permitiéndose ser visto a plena luz por primera vez. Se elevó sobre nosotros desde la pantalla principal como si de alguna manera fuera consciente de que estábamos al otro lado de la cámara. Pero si estaba enojado, hostil o simplemente curioso, no podía decirlo. Simplemente nos miraba con un cono sin ojos por cabeza. Lentamente, la extraña criatura se retiró de la luz. Sin embargo, eso no significaba que hubiera terminado con nosotros. Uno de sus tentáculos más largos permaneció pegado al dron, que usó para remolcarlo con cuidado hacia la entrada del templo. Bueno, esto es emocionante, dije después de que pasaron unos minutos. Nos está echando de su casa. ¿No estás proponiendo seriamente que construyó esa cosa?, preguntó Kim. No, dije. ¿Por qué construir escalones si no tienes pies? Creo que simplemente se mudó. Probablemente sirva como un gran refugio. La criatura se detuvo justo cuando llegó a la puerta. De repente, cambió de color, pasando de blanco espectral a un naranja sangre, pulsando una y otra vez mientras todos mirábamos el desconcertante cambio de comportamiento. ¿Una exhibición de amenaza, tal vez?, preguntó Kim. Tan rápido como apareció, el calamar se encogió, soltando el dron justo en la puerta del templo. Un rápido vistazo a la cámara trasera lo mostró huyendo de regreso a la oscuridad. Estaba a punto de preguntar qué había pasado cuando una extraña luz azul celeste inundó la puerta. Un ojo bloqueó la puerta, su pupila una esfera azul pálido que brillaba con malicia en la oscuridad. Lentamente, solo se retiró hasta que una forma monstruosa se alzó sobre nosotros. Una tenue bioluminiscencia colgaba a su alrededor como un aura, una silueta apenas visible en el abismo. Su forma era completamente alienígena. Si no se hubiera movido,
Podría haber pensado que estaba mirando una planta o una extraña formación rocosa. Me recordaba a tumores y nidos de avispas. No podía distinguir todos sus ojos del complicado patrón de puntos y volantes que cubrían una cabeza burbujeante y asimétrica del tamaño de un bloque de apartamentos. Fue con un horror cada vez mayor que me di cuenta de que había vislumbrado simples representaciones de esta misma criatura en los mosaicos del templo, cuyas implicaciones ardían en mi mente como un carbón caliente. Esta cosa empequeñecía toda razón, todo sentido. Flotaba amenazadoramente en la oscuridad, justo en el límite de la luz. Del resto de su cuerpo no había rastro. Pero lo odié. Lo odié instintivamente y sin razón, incluso mientras me decía a mí mismo que era un hallazgo científico del siglo. Me puso la piel de gallina y me revolvió el estómago, y todo lo que quería hacer era arremeter y largarme de allí. Lentamente, levantó una extremidad ramificada y retorcida hacia el dron. Fue entonces cuando perdimos la señal. El viento afuera era feroz. La instalación en la que nos quedábamos estaba situada en una llanura continental no lejos de un grupo de montañas interiores donde el viento barría las laderas y aceleraba sin impedimentos a cientos de millas por hora. Nunca nevaba en la Antártida, pero eso no impedía que los vientos huracanados agarraran diminutas partículas de hielo y las azotaran a una velocidad aterradora. El efecto era una blancura, un vacío gris y sombrío al otro lado de cada ventana que no dejaba nada visible, ni cielo, ni sol, ni siquiera el suelo helado debajo de los cimientos elevados del edificio principal. Es casi demasiado, dijo Kim después de un tiempo. Si solo hubiéramos encontrado una medusa, no sería mucho, pero la gente nos creería. Pero esto es como algo sacado de una mala película. ¿Cómo se supone que me levante en una conferencia y le muestre a la gente este metraje? Kim, Alex y yo estábamos sentados en el comedor. Todos los demás científicos se habían ido a sus propias habitaciones para comenzar la tarea de toda una vida de revisar cada lectura que teníamos. Cada pulso de sonar, cada bit de infrarrojos, cada minuto fluctuación de temperatura y presión, tenía que ser entendido, catalogado, se le daba sentido. De alguna manera, probablemente era un consuelo para ellos esconderse de la locura al obsesionarse con lo minucioso. ¿Sabes lo que pienso?, Kim dijo. Olvídate de cualquier resultado. Quiero irme. Que alguien más se lleve la gloria. Incluso si quisiéramos, dijo Alex, la tormenta prohíbe volar por al menos otra semana. Mientras pueda ser la primera en salir, respondió ella. Tal vez cuando la tormenta se despeje podamos discutir la salida de la gente, dije. Pero por ahora, tenemos suficientes datos para durarnos toda la vida y suficiente equipo para analizar. ¿Señor? Un joven irrumpió en la habitación. Inmediatamente lo reconocí como parte del destacamento de seguridad que había volado conmigo. Hasta ahora, los 5 o 6 hombres armados se habían mantenido separados de los científicos. Podría haber olvidado fácilmente que había alguien alojado en la instalación que no fuera un investigador. Debe haber sido un trabajo increíblemente aburrido, al menos en circunstancias normales. Sin embargo, el hombre que estaba frente a mí no parecía aburrido. Parecía preocupado, abrumado. Alex era claramente el señor al que se había referido, y el hombre mayor se levantó de inmediato y se dirigió a él. ¿Qué está pasando?, preguntó. Ha habido una brecha, señor, dijo. Algo ha entrado en la cámara. ¿Cómo es posible que sepas eso?, gritó Alex. Podemos oírlo, señor. Entramos en el edificio de la planta baja para descubrir que teníamos 2 problemas inmediatos. El primero era que la cámara presurizada estaba bajo una intensa tensión. Las lecturas internas mostraban que el agua había inundado la habitación y estaba aplicando una fuerza increíble contra las paredes reforzadas. Hasta ahora se sostenían, pero la presión aumentaba constantemente y sabíamos que tarde o temprano algo cedería. El segundo problema era el sonido que emanaba del interior. Tunk, tunk, tunk. Me estremecí cada vez que resonaba, retrocediendo físicamente de la mampara con miedo. Traté de ocultárselo a los demás, pero al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que no era necesario. Alex, Kim y el guardia de seguridad estaban todos igualmente aterrorizados.
Algo estaba dentro de esa habitación, algo que había subido del lago de abajo y estaba golpeando pacientemente un ritmo contra la pared con una regularidad inquietante. Estoy aquí, el sonido parecía decir. Estoy aquí y quiero conocerte. Necesitamos liberar la presión, dijo Alex. Su voz era temblorosa, su piel pálida. Tenemos que hacerlo. No voy a abrir esa puerta, espetó Kim. Miré las lecturas de presión y hice una mueca. No nos está dando otra opción, dije. Si esa estructura falla, será peor que una bomba explotando. Más razón para no abrirla, gritó Kim. Piensa en lo que acabas de decir. No nos está dando otra opción. ¿Quieres jugar a ese juego? No sabemos lo que quiere, respondió Alex. No sabemos qué es. Tal vez lo que dijo ella. Tal vez está aquí para jugar al ajedrez, para ser nuestro amigo. ¿Es eso lo que estamos proponiendo seriamente? Si esa cámara explota, dije, obtendremos respuestas a esas preguntas nos guste o no. Podemos retirarnos a un lugar seguro, claro, pero no hace que ninguno de nuestros problemas desaparezca. Además, no tiene que ser la puerta la que abramos. Hay válvulas especializadas para liberar la presión que podemos usar para evitar que explote. Tunk, tunk, tunk. Si Kim tenía algún contraargumento, los olvidó. Las paredes de la cámara se habían sacudido y algún tornillo o perno, había salido volando, golpeando el techo y perforando un agujero en él. Alex, dije. Ayúdame a abrir las válvulas de presión. Esto es una locura, gritó Kim mientras caminaba hacia la válvula más cercana. Tunk, tunk. El golpeteo se detuvo justo cuando mi mano agarró la rueda. Una mirada a Alex mostró que estaba sudando a pesar del frío. Dudó en acercarse, acechando a unos metros de mí y la cámara. Necesito ayuda, le dije. De acuerdo, dijo, asintiendo tan distraídamente que me pregunté si estaba en una especie de shock. Vamos, grité mientras señalaba los lados opuestos de la rueda. Alex se sobresaltó por mi grito, pero finalmente comenzó a caminar por el conducto y hacia mí. Alex, no necesitamos hacerlo, Kim comenzó a decir antes de que fuera repentinamente interrumpida. Tunk. Un último golpe de martillo fue más fuerte que cualquier otro que hubiéramos oído. Fue como si un trueno se hubiera desatado justo al lado de mi oído, un golpe explosivo entregado con una sincronización perfecta, y pronto me di cuenta, en un lugar muy preciso. La válvula se abrió justo cuando Alex había pasado la abertura. El agua brotó con una fuerza tremenda, lo suficiente como para derribarlo. Los mecanismos internos estaban diseñados para controlar el flujo y evitaron que el golpe fuera letal, pero aún así fue un golpe brutal y fue enviado a deslizarse por el piso mientras el agua salía en un torrente furioso. Pude verlo bajo la salmuera negra, luchando desesperadamente, y agradecí a Dios que estuviera vivo. Inmediatamente corrí para arrastrar a Alex lejos del agua burbujeante, incluso cuando mi mente corría con la aterradora comprensión de que lo que fuera que había atacado la cámara lo había hecho con una percepción imposible. En algún nivel, sabía que debía estar escudriñándonos y me costó cada onza de coraje solo quedarme en la habitación. Alex luchó mientras lo agarraba por una de sus piernas e intentaba sacarlo de debajo del agua. Le presté poca atención y lo arrastré fuera del flujo, con la intención de ayudarlo. Pero la vista de un tentáculo negro y brillante envuelto alrededor de su cabeza me hizo retroceder y gritar. Caí sobre mi trasero y escuché un coro de gritos de disgusto y horror mientras Kim y algunos recién llegados se daban cuenta del extraño crecimiento que envolvía la cabeza del hombre. Era un grupo repulsivo de musculatura alienígena unida a un tentáculo negro y brillante que se arrastraba de regreso a través de la válvula abierta. «Quítenselo», grité a la habitación en general, esperando a Dios que alguien tuviera una idea de qué hacer. Las luchas de Alex ya se estaban volviendo débiles. Tunk, tunk, tunk. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera tomar otro aliento, hubo un sonido muy breve de fibras tensas antes de que el tentáculo se retirara de nuevo a la cámara. Pasó sin esfuerzo a través de la abertura de 6 pulgadas de ancho y no se ralentizó ni mostró ninguna señal de lucha, ni siquiera cuando, con el sonido de la seda desgarrándose,
se llevó la mayor parte de Alex con él. Había tomado la decisión de retirarme del estudio y del lugar en general. Kim estaba claramente aliviada, y yo también. Cualquier emoción que sentimos por el hallazgo se vio disminuida por el recuerdo de tener que limpiar los restos de Alex. Sabía que nunca olvidaría tener que levantar la bolsa para cadáveres solo para darme cuenta de que apenas pesaba más de 20 kilos. Habíamos encontrado algo de pesadilla en ese lago, y los pequeños encuentros que ya habíamos sobrevivido eran más que suficientes para mantenerme sin dormir durante años. Desafortunadamente, la tormenta todavía estaba furiosa afuera y no teníamos esperanzas de evacuación por aire durante al menos otros 3 días. Kim y yo nos mantuvimos ocupados empacando nuestro equipo, pero la especialidad de Kim era el análisis de datos y no la ingeniería, por lo que hubo momentos en los que el trabajo recaía completamente en mí. Fue en la segunda noche que le dije que se fuera a la cama temprano mientras yo terminaba los últimos 30 minutos más o menos de trabajo, pero solo unos minutos después de que ella se fuera, me encontré mirando la cámara que dominaba la habitación como un extraño obelisco. La imagen de esa cosa mirándonos a través de la pantalla volvió a mí, con un escalofrío, decidí que terminaría de empacar el resto por la mañana. Quedarse solo en ese lugar por un momento o dos era algo estúpido de hacer. Steven. El sonido fue un susurro eléctrico que debilitó mis extremidades e hizo que mis manos vacilaran. El equipo golpeó el suelo con un estrépito que apenas escuché. Toda mi atención estaba en uno de los altavoces de una estación en la pared trasera. Pertenecía a uno de los geólogos que había cargado micrófonos en la inmersión original y los estaba usando para grabar un perfil de audio del lago de abajo. Con todo lo que estaba pasando, se nos había escapado a todos. Pero mientras miraba el monitor verde brillante, me di cuenta de que el micrófono era probablemente la última pieza de equipo que quedaba en el agua. Entonces, ¿por qué acababa de escuchar a Alex decir mi nombre en él? Me dije a mí mismo que me había equivocado, incluso mientras decidía que correría todo el camino de regreso a mi habitación. Steven, dijo la voz antes de que yo pudiera dar un solo paso. Steven, hace frío aquí abajo. Esto no es real, murmuré. Sé para qué fue construido el templo. La voz de Alex era el goteo húmedo de un paciente con neumonía en sus últimos días. Me hizo pensar en alguien ahogándose, en un moco de un alma desesperada consumida por el dolor y la desesperación. Steven, se lamentó. No me dejará morir. Sus palabras me golpearon como un mazo. Por un segundo, pensé que no había nada en el mundo entero que pudiera asustarme más. Fue entonces cuando la puerta de la cámara de presión se abrió. Me encontré arraigado al lugar con un terror creciente mientras mi mente procesaba lo imposible. Una enorme mampara de titanio, de otro modo inoperable para cualquier cosa excepto potentes sistemas hidráulicos, se había abierto como la puerta chirriante de una mansión. El agua negra burbujeó de inmediato y llenó el aire con vapor ondulante y un hedor espantoso como ningún otro que hubiera olido. Fue horrible. Una mezcla asquerosa de carne podrida, amoníaco y un olor a humedad que realmente no tenía rival. Algún tipo de material flotante vino con él, pálidas rayas de plantas de aspecto extraño y materia biológica irreconocible. La habitación en la que estaba era grande, pero para cuando logré mirar hacia abajo y darme cuenta de que mis zapatos ya estaban mojados, el tiempo se estaba acabando. Me di la vuelta y corrí, desesperado por superar el agua que ya se estaba elevando más allá de mis pies y fluyendo hacia la puerta, amenazando con hacerme tropezar. A mi alrededor, el equipo comenzó a caer. Los discos se arrastraron por el suelo con un chirrido que me hizo encogerme, mientras que las computadoras se cortocircuitaron y se cayeron. En otras circunstancias, habría estado llorando por la pérdida de datos y tecnología costosa y única, pero estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa si eso significaba salir de allí antes. Me empujé hacia adelante, cada vez más consciente de que el agua se dirigía rápidamente a inundar todo el lugar y no mostraba signos de desaceleración. Muy pronto estaría vadeando la materia a la altura de la rodilla. Los pensamientos me hicieron acelerar el ritmo, pero solo logré llegar a la mitad del camino hacia la puerta antes de que las luces se apagaran. Inmediatamente, mi pie golpeó algo invisible, algo que se movió. Fui lanzado hacia adelante,
completamente ciego y a tientas en la oscuridad. A pesar del agua, golpeé el concreto con fuerza y mi muñeca se dobló, lo que me hizo caer de bruces en el torrente en constante aumento. La sensación de que me envolvía la cabeza hizo que mi corazón se agitara con pánico histérico, y por un breve segundo me pregunté si ya podría estar muerto y atrapado en mi peor pesadilla. Finalmente, el pánico pasó y, usando mi mano buena, me agarré al piso y me levanté con un jadeo desesperado. Con una sincronización perfecta, las luces de emergencia finalmente se encendieron y la habitación se llenó del brillo tenue y pálido de las luces fluorescentes rara vez utilizadas. Había sido lanzado a la mitad de la habitación y estaba más lejos de la puerta que nunca, pero el agua había dejado de subir y estaba inquietantemente quieta. Todas las diferentes estaciones de trabajo se habían movido a nuevas ubicaciones por la corriente, pero ahora estaban en reposo, pedazos de equipo esparcidos sin rumbo por las superficies o desaparecidos en algún lugar del agua de abajo. Una vez que estuve de pie, el único sonido era el chapoteo ocasional del agua y el goteo omnipresente. En silencio, aterrorizado de que el movimiento atrajera la atención, levanté una pierna y di un paso hacia atrás. Nada cambió por encima de la superficie, pero por lo que sabía, una docena de formas invisibles estaban convergiendo en mi posición y no tenía forma de detenerlas o incluso saber cuánto tiempo me quedaba de vida. Lo único que podía hacer era seguir el plan y seguir moviéndome un pie a la vez. Logré dar otros 3 pasos cuando uno de los escritorios se deslizó unos centímetros por el suelo. Fue un recordatorio desgarrador de que algo estaba activo debajo del agua. No ayudó que todo tipo de cosas flotaran alrededor, desde muebles de oficina hasta grupos irreconocibles de plantas albinas en descomposición. A veces, algo se deslizaba por mi pierna, tocando mis tobillos descalzos, y no tenía forma de saber si era algo vivo o solo algún pedazo muerto de material flotante a la deriva sin rumbo debajo de la superficie. Cuando la puerta se abrió detrás de mí, fue un recordatorio repentino de que existía un mundo más allá de esa habitación. Apenas habían pasado 10 minutos desde que escuché a Alex hablar, pero había pasado ese tiempo tan aterrorizado que mi percepción se había reducido hasta que solo podía pensar en las cosas que importaban para mi supervivencia directa. Había olvidado por completo que el corte de energía habría alertado a otros. Estaba tan concentrado en lo que sea que compartiera el agua conmigo que ni siquiera me volví para saludar a mis rescatadores o responder a sus gritos. Nada más que la supervivencia podía encontrar lugar en mi mente llena de adrenalina. No fue hasta que escuché pies chapoteando a mi lado y vi a varios hombres pisando fuerte con las armas en alto, que levanté la vista y vi a Kim extendiendo la mano para tocar mi hombro. ¿Qué pasó?, preguntó ella. ¿Abriste la mampara? Debí haber estado tan pálido como un fantasma, porque cuando la miré, se congeló un poco, como si mi miedo fuera contagioso. Ciérrenla, sisé entre dientes apretados, incluso mientras levantaba una pierna para continuar mi minuciosa caminata hacia atrás. Explosivos, granadas, lo que sea, ciérrenla. Se congelará por sí sola de todos modos, respondió ella. Las varillas de calefacción se han apagado. Probablemente por eso no ha inundado toda esta habitación hasta el techo. ¿Por qué abriste la puerta?, repitió ella. No abrí nada, susurré. Kim, no estamos solos aquí dentro. ¿Qué? Dijo que no están solos ahí arriba. Los ojos de Kim se abrieron como platos ante el sonido de la voz de Alex proveniente del altavoz. Al diablo con esto, grité mientras la agarraba de la mano y me daba la vuelta para correr los últimos metros de regreso a la puerta. Cuando me di la vuelta, uno de los hombres dentro de la habitación gritó y se cayó, pero no me di la vuelta para mirar atrás. Ni siquiera cuando sonaron los disparos y los rebotes hicieron ping en la pared más cercana a mi cabeza. En cambio, forcé mis pies de plomo a través del agua mugrienta, con Kim a cuestas, e hice todo lo posible por ignorar los gritos. Cuando llegamos a la puerta, nos lancé a ambos a la pasarela de metal de afuera y fui a cerrarla de golpe, pero me quedé luchando contra el agua que salía continuamente. ¡Ayuda!, grité, extendiendo la mano para ayudar a Kim desde donde se había caído. ¿Y los hombres de adentro? Ella miró adentro al mismo tiempo que hacía la pregunta. Para entonces, los disparos se habían detenido,
pero todavía se escuchaba el sonido de pies luchando y hombres llorando junto con muebles que se estrellaban. Con un sonido de látigo, uno de los hombres soltó un grito terrible y Kim se apartó de la puerta, con la cara cubierta de sangre. «Cierra la maldita puerta», gritó ella de repente. Lo que sea que había visto claramente le había hecho cambiar de opinión, y me alegré de habérmelo perdido. Solo estaba agradecido de que se uniera a mí para empujarla. «¿Estás segura de que todo está hecho allí dentro?», le pregunté. «El agua está toda congelada». Kim asintió mientras estábamos junto a la puerta de la instalación. Habían pasado 2 días y nos habíamos quedado en la base a unos cientos de metros de distancia, negándonos a responder a las preguntas de los otros científicos y amenazando con el infierno a cualquiera que se atreviera a ir a mirar por sí mismo. Ciertamente no nos había ganado ningún amigo, pero no nos importaba. Nuestra evacuación estaba a solo 1 hora de distancia y estábamos demasiado listos para dejar ese continente abandonado por Dios. Pero todavía quedaba un último trabajo por hacer. Usando una palanca, saqué la puerta de su marco. Kim hizo un comentario pasajero de que lo que sea que viviera allí abajo podría haber salido fácilmente si hubiera querido, pero simplemente lo ignoré. No tenía forma de saber que podía o no podía hacer esa cosa, y por una vez la ignorancia era suficiente para mí. Cualesquiera que fueran sus motivaciones o elecciones, se había contentado con llevarse a los hombres que habíamos dejado atrás, y a nadie más. Para mi vergüenza, solo sentí alivio por esto. «Steven, tengo tanto frío, mi mente se está desmoronando, puedo sentir que pedazos de mí mismo se desprenden. ¿Qué eres? No puedo verte, ¿dónde estoy? ¿Qué fue eso? Algo viene. Jesús, ¿por qué no me muero?» Kim vaciló ante el sonido de sus voces. Me miró con terror y supe que había visto lo mismo escrito en mi cara. «Tenías razón», dijo ella. «Esto todavía». Asentí. Pude oírlos cuando salí a revisar la puerta la primera noche. «No, ¿cómo están? ¿Están ahí abajo?», gritó ella. «No lo sé», sacudí la cabeza. «Pero habrá un equipo aquí pronto. Encontrarán el túnel congelado, la instalación destruida, nuestros centros de datos arruinados. Pero esto», señalé la habitación con las voces dentro, «esto exigirá una mayor investigación». «¿Cómo podemos hacer que se detengan?», preguntó ella. «¿Tienes un plan para ayudarlos?». Para entrar en la habitación, tuve que pisar un pie sólido de hielo que se había congelado. Las luces de emergencia habían fallado por completo a estas alturas, pero había suficiente luz del día para que el lugar lúgubre de más allá fuera visible. «Las cabezas», tartamudeó Kim mientras miraba la serie de cadáveres. «Todos se han ido. ¿Cómo están?» No entiendo». «Yo tampoco entiendo», dije mientras me movía con cuidado hacia la estación de trabajo más lejana. Fue allí donde las voces gritaban desde un altavoz volcado. «Pero no podemos ayudarlos». Dudé por un momento mientras sacaba las pinzas de corte y encontraba el cable que conducía a la cámara de presión arruinada. Incluso ahora, los hombres no habían dejado de ser como una turba discordante de almas condenadas. Estaban pidiendo ayuda y maldiciones desesperadas nacidas de la desesperación. Me pregunté por una fracción de segundo si realmente había algo que pudiéramos hacer, pero eso implicaría perforar hasta el lago y comenzar esta pesadilla de nuevo. No estábamos tratando con un animal errante. Era inteligente y cruel, y más antiguo de lo que podíamos imaginar. Peor aún, podía jugar con los hombres muertos y mantenerlos vivos para prolongar su sufrimiento. Había un Dios olvidado allí abajo. Necesitaba permanecer olvidado. Corté el cable y las voces se detuvieron de inmediato. «Pero todavía están ahí abajo», dijo Kim, su voz un susurro herido. Con una lentitud deliberada, el cable fue sacado de mi mano y de regreso a la cámara antes de desaparecer a través de un agujero del tamaño de una aguja en el hielo. «Y también hay algo más», dije. «Mantengámoslo así».